Un cordial saludo para todos y para todas. Nuevamente nos encontramos, la Academia de Historia de Norte de Santander, la gerencia del Bicentenario, construyendo esa conmemoración de 1821-2021, la constitución de la creación de Colombia. Y hoy, en nuestra quinta conferencia, les quiero presentar a un personaje de las más notables calidades académicas. Les estoy hablando de Jaime Ricardo Reyes Calderón. Jaime Ricardo es religioso de la comunidad de los Escolapios. Como formación es filósofo y teólogo, es investigador, crítico literario, maestro de humanidades, es directivo docente del Colegio Santo Ángel, oficial de Cúcuta. Durante muchos años se ha desempeñado en el sector de la educación, es columnista de diferentes diarios, ha escrito varios libros de filosofía, historia y teología y es miembro de número de la Academia de Historia de Norte de Santander. Jaime Ricardo nos va a llevar por una aventura del conocimiento que lleva por título Fe e Historia. Todos los seres humanos creemos en algo. Jaime Ricardo cree que es posible mezclar ese elemento de la fe con la historia en esa conmemoración del Bicentenario. Así que espero que lo disfruten, que estos 5 webinars o conferencias que ha tenido la Academia de Historia, divúlguenlo, hagan que se vuelva viral para que mucha más gente pueda compartir del conocimiento de lo que es la nueva historia, la construcción de lo que es la nueva Colombia. Un abrazo para todos, nos vemos próximamente cuando nos volvamos a reunir, cuando podamos volvernos a encontrar. Éxitos, disfrútenlo. Hola, yo soy Jaime Reyes Calderón y vamos a hablar acerca de la relación entre fe e historia. Habitualmente, la fe es una cuestión de creencias, es una cuestión de ritos. La fe tiene que ver mucho con lo que una persona espera para salvar su alma. Usualmente, entendemos la historia como la comprobación de hechos en el espacio y el tiempo y muchas veces pensamos que la historia tiene que decirnos realmente qué fue lo que sucedió. Esta relación entre fe e historia es supremamente compleja. Primero que todo, la fe es histórica porque podemos atestiguar la vivencia de la religión desde los hombres primitivos. Nuestros antepasados, los cavernícolas, los prehistóricos, tuvieron como primera expresión de inteligencia, entre muchas cosas, también la configuración de un sentimiento de estar bajo fuerzas superiores a ellos. De otra parte, el ser humano es religioso y a través de las distintas épocas de la historia, así como ha cambiado la sociedad, así como ha cambiado también los modos, las costumbres, las ideas, la ciencia, la filosofía, también han cambiado las expresiones religiosas. Pero fundamentalmente, ¿qué es la fe? Entonces, si vamos y nos remontamos a un cierto origen en un ser humano particular, la fe es una experiencia particular, muy personal e íntima que transforma la vida. La fe nace y la fe necesita
que el hombre experimente en sí mismo una realidad que lo sobrepasa. ¿Qué sucede con esa realidad? Esa realidad que lo sobrepasa le da sentido a lo que el hombre está viviendo. El origen de la fe siempre tiene que ver con una percepción particular, una percepción humana muy íntima. ¿Qué ha sucedido con nuestra fe? Que no somos simplemente seres humanos que de pronto conocemos y vemos un rito y una creencia. No, nosotros estamos metidos dentro de una sociedad. Esa sociedad, de alguna manera, ha aprobado unas definiciones de religión, unas definiciones de lo que es bueno para el hombre creer. ¿Y qué ha pasado con la historia? El gran problema de la historia es la definición de verdad. De lo que nos han contado como historia, qué cosa sucedió realmente o qué cosa pueden ser especulaciones o interpretaciones o pueden ser malformaciones de lo que sucedió. Entonces, en la relación fe e historia se manejan unas tensiones muy difíciles porque la fe exige una posición personal y la historia exige una objetividad. Queda en el centro el problema de la verdad. Y aquí es donde tenemos que hacer una distinción muy grande. El primer sistema que utilizó el hombre para entender su mundo fue el sistema religioso. La filosofía es posterior. La razón crítica que depura y que separa lo que es objetivo de lo que puede ser imaginación, llegó con Tales de Mileto y los fisicalistas presocráticos de la Grecia del siglo VIII. Antes de eso, tenemos muchísimos años, es demasiados años, desde que somos Homo sapiens sapiens, en donde el sistema de comprensión de la realidad era un sistema religioso. El hombre, ¿qué hacía? Entendía todo lo que le sucedía a partir de la relación con divinidades o con fuerzas superiores a sí mismo. Vamos a nuestra fe y entonces nos profesamos mayoritariamente cristianos y el cristianismo está fundado en una relación con el judaísmo. Aquí la cosa se pone un poquito más difícil y es que toda fe de las grandes religiones se alimenta de un texto sagrado. ¿Cuál fue la fe un poco inicial? Fue la fe del pueblo de Israel. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, asumiendo que somos cristianos mayoritariamente, heredamos y somos deudores de una tradición religiosa que inició con Israel. Los textos sagrados no son la historia, ni los textos sagrados son la fe. ¿Por qué? Porque un texto sagrado, como el que tenemos de nuestra Biblia, es el fruto de infinidad de redacciones, de composiciones y de ensamblajes. Cuando nosotros
accedemos al Antiguo Testamento, estamos mirando redacciones que más o menos se retocaron por última vez hacia el año 400 antes de Cristo. Si examinamos los grandes sucesos de la historia de Israel, no son del 400, son de muchísimos años antes. Entonces, ¿qué sucedió históricamente para que nos diera un texto bíblico? Sucedió una historia objetiva, vivenciada por personas, vivenciada por grupos humanos, por familias, por tribus, que después de una tradición oral muy fuerte, tuvieron la capacidad material y la capacidad cultural para establecer un texto. Eso en nuestros momentos nos parece muy extraño porque uno en la actualidad usted habla, escribe y publica. Y eso es casi que inmediatamente. Las redes sociales es ejemplo de eso. Todo lo que usted piensa y dice ya se publica. Pero la antigüedad no era así. Entonces los textos suponen una historia que se pierde en las oscuridades del tiempo. ¿Cómo se forma el Antiguo Testamento? Para muchos, el orden que ahora tenemos en el Antiguo Testamento no es el orden en la fe, sino es un orden cronológico que es producto de una armonización de todos los redactores sucesivos. Se dice que lo más antiguo corresponde a un redactor que los especialistas han denominado la mentalidad o la historia o el narrador yavista, porque en el hebreo en que fue escrito, el nombre de Dios es Yahvé. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo se redactó el yavista como el primer substrato del Antiguo Testamento? Eso debió ser en el tiempo de Salomón. O sea, posterior a David, estamos hablando del año entre el 1000 y el 950. Israel tenía la suficiente estabilidad y la suficiente tranquilidad material y cultural para establecer escuelas sapienciales que redactaran su fe. Perfecto. Pero ¿y los hechos de Israel de dónde vienen? El nombre Yahvé se conoce en antiguos manuscritos orientales del año 3000 antes de Cristo. Pero los estudios de historia, arqueología y paleontología bíblica nos dicen que realmente la fe en Yahvé fue producto de un grupo del norte de Israel, que muchos van a denominar el grupo de Moisés, que hacia 1500, en medio de todas las migraciones de las tribus orientales y de todas también las racias, las invasiones que hicieron los faraones para conseguir esclavos, pues ese grupo ingresó a Egipto. Pero la cuestión pudo haber empezado en el 1500, pero Moisés y la salida de Egipto es de 1250. Eso que sucedió en 1250 con la salida de Egipto se colocó por escrito en el 950, 3 siglos después. Esa es la distancia entre el hecho histórico y la redacción. Igualmente, en el Antiguo Testamento estamos acostumbrados a ver el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y uno pensaría, pues es el mismo, ¿no? Resulta que históricamente Abraham era un
comerciantes seminómades. Ellos no trabajaban como los nómades del desierto con camellos. Por eso es que muchos camellos no aparecen en las narraciones de Abraham. ¿Quién es el Dios de Abraham? Los dioses de los patriarcas eran dioses tribales. Entonces, es de suponer que el Dios de Abraham era uno, el Dios de Isaac era otro y el Dios de Jacob era otro, pero cuando el grupo de Moisés regresó y se convirtieron las tribus de Israel al yavismo, entonces era el mismo Dios, porque tenía una particularidad y es que Yahvé es un Dios del desierto. Las crónicas históricas y los investigadores afirman que el Dios que sacó a Moisés de Egipto no es el mismo Dios del desierto. ¿Qué sucedió en el desierto? Tuvieron la experiencia de un Dios diferente a todos los demás. Esa es la fe fundante. El Antiguo Testamento, la fe de Israel, se funda en el credo histórico. Cuando uno lee el libro del Deuteronomio, particularmente Deuteronomio 26, 5, 9, ahí está resumido qué fue lo que sucedió. Mi padre era un arameo errante. Unas tribus que tuvieron la experiencia de la libertad conocen a un Dios que no tiene rostro, que no tiene imagen, que no pide sacrificios humanos. La libertad es el principio fundante de la fe de Israel. Bien, de ahí pasamos, bueno, hay que decir que históricamente, lo dice Siegfried Hermann en su libro Historia de Israel, recopilando también los descubrimientos de Norman Gottwald en las tribus de Yahvé y de John Bright y de cantidades de investigadores. Hermann nos dice, es imposible que el Moisés de Egipto sea uno, que el Moisés que libera a Egipto sea otro, que el Moisés del desierto sea otro, que el Moisés del Decálogo sea otro, porque son demasiadas cosas y muy complejas y muy distantes para que fuera el mismo proceso histórico. Es decir, cuando nosotros leemos a Moisés en nuestra Biblia, estamos hablando de una mentalidad puesta sobre los sucesos de un líder que trascendió. Otro dato histórico. Extrañamente hablamos de las tribus de Israel, pero el grupo de Moisés no era de las tribus de Israel. Las tribus de Israel pertenecen a tradiciones del norte de Israel. Haciendo cuentas, hay tribus más antiguas que otras. Hay tribus que se fusionaron, hay tribus que se perdieron en la historia, hay tribus que recogieron otras funcionalidades. Pero también parece improbable que las 12 tribus de Israel fueran las mismas 12 siempre. De hecho, las tribus, como venimos de una mentalidad seminómade, eran bastante pacíficas. ¿Por qué se hicieron al norte? Muy probablemente porque eran fundamentalmente campesinos. Eran personas que amaban la fertilidad de la tierra. Por eso cuando vemos el libro de Génesis, vemos dos creaciones. La primera creación es la creación en 7 días. Y la segunda creación es la creación del hombre a partir del barro. La primera creación corresponde a otro teólogo, a otra historia que se llama el Priester Codex o el redactor presbiterial. El presbiterial es un teólogo
que ejerció su reflexión en el cautiverio de Babilonia. Cuando en el año, desde el 580 antes, pues ya se habían ido las tribus del norte, fueron desterrados a Babilonia. Entre el 580 y el 530, lo que había quedado de Israel estuvo con los babilonios, y eso exigió una cultualidad muy fuerte, porque solamente a través del rito, el rezo, el culto y las jerarquías religiosas y sacerdotales se podía mantener la fe. Por eso la creación del séptimo día. ¿Por qué? Porque al séptimo día hay que dar culto a Dios. En cambio, la segunda creación es mucho más antigua, porque es ese campesino del norte de Israel que sabe que lo mejor que le puede pasar en la vida es tener una tierra que dé frutos, una tierra que lo acoja, que le dé alimento, que le dé seguridad. La otra gran imagen del Antiguo Testamento es David. David es el primer modelo de humanidad. Y David no corresponde a las... Aquí hay conflictos de comprensión e interpretación, porque resulta que Saúl fue el primer rey de Israel, y eso tuvo grandes problemas, porque Israel se había sentido diferente a todos los demás pueblos porque no necesitaban dioses. Si usted creía en la justicia, si usted creía en la igualdad, si usted creía en el respeto entre las familias que formaban las tribus de Israel, no se necesitaba ningún monarca. Las monarquías de las épocas eran monarquías opresoras, porque mantener una casa real sugería una corte, un palacio, esclavos, ejército, gastos e impuestos. O sea, económica y socialmente, una monarquía era onerosísima. Entonces resulta que Saúl aparece como una respuesta a las necesidades de seguridad de las tribus. Por eso termina siendo el rey Saúl. La contradicción con el rey Saúl es David. Si uno lee entre líneas, encuentra que David fue mercenario del rey filisteo. O sea, era así como una cierta traición, pero es que resulta que las tribus de Israel no formaban estrictamente una federación, sino que eran unos pueblos que se asociaban por necesidades. David termina siendo sucesor de Saúl, porque en el sur, en Judá, David se establece, se logra hacer fuerte, tenía la experiencia de haber luchado con los filisteos, él hizo parte pues de la corte filistea, y entonces sabía cómo organizar un ejército. De las tribus de Israel, la única tribu que era realmente belicosa era la benjaminita. Los demás, y un poquito Zabulón, pero los demás eran tribus muy agrarias y muy dispuestas a la paz. Por eso, cuando uno lee el Antiguo Testamento, hay que tener mucho cuidado, porque uno está mirando es la versión más reciente. Algo similar sucede en la relación entre fe e historia en el Nuevo Testamento. Lo fundante del Nuevo Testamento es la experiencia de Pascua, sobre algo absolutamente dramático, y es que Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en obras y palabras, como todos los profetas, fue asesinado. Todos los profetas de Israel corrían
similar suerte. En la época de Jesús se esperaba un Mesías, pero un Mesías en una línea guerrera, en una línea de combate, en una línea de libertad a través de la lucha y la confrontación armada. El Mesías que esperaba muchos lugares y sobre todo la oficialidad religiosa de Israel, era un Mesías con una capacidad militar tan grande que los hiciera por fin libres de un poder tan asfixiante como el poder romano. Jesús predicó el reino de Dios y la gran contradicción es que el reino de Dios no es un reino donde a cuchillo acabamos a los malos y quedamos los buenos y qué bueno. No, el reino de Dios es que Dios gobierna en el alma de cada quien, en el corazón de cada quien, y ese reino trae una paz interior tan grande que es imposible que usted se porte mal y dañe al otro. Jesús era un campesino. Ustedes, si leen el griego del Nuevo Testamento, pues ahí mirarán por qué es que Jesús tiene, las parábolas todas tienen sentidos agrícolas. Sí, es el hijo de un carpintero que es campesino. Lo más seguro es que José no fuera tan carpintero porque es que no había como mucha madera en la época. Toda la madera se la había llevado el imperio para los escudos y las armas de guerra de Roma. Y estamos en una época donde cuáles mesas y cuáles sillas. O sea, eso es un poquito históricamente riñe con nuestras tradiciones. El fundamento del Nuevo Testamento es la percepción de que a ese que mataron, Dios lo resucitó. Y aquí tenemos un primer gran problema, y es que el grupo de Jesús, apenas agarraron a Jesús, todos huyeron, muertos del miedo. Pues bien, la resurrección es la experiencia que tuvieron esos que huyeron muertos del miedo de algo que no se imaginaba. Y eso es que Jesús estaba vivo. ¿Qué fue lo primero que se escribió en el Nuevo Testamento? Lo más dramático fue el relato de la pasión. Entonces es bastante probable que después del relato de la pasión, que eso impactó demasiado, era decir, mire, ustedes mataron al que nos dio la solución a todos los problemas. Lo segundo serían los relatos de milagros. ¿Por qué? Porque está bastante claro que Jesús de Nazaret no era un tipo común y corriente, no era un maestro de la ley común y corriente, sino que era poderoso. Lo tercero tiene que ver con la acción profética de Jesús. O sea, cada que Jesús entraba en contradicción con las autoridades, estaba ejerciendo su papel como profeta. Es decir, denunciando lo que era irregular, corrupto, malsano y pecaminoso en su momento. Después se redactaron todas las órdenes y todas las enseñanzas que tienen que ver con el grupo de discípulos. Es bastante probable que Jesús se fue separando lentamente de sus grupos originarios, su familia, Nazaret, Galilea, y fue cada vez estrechando su relación con el grupo de discípulos. Finalmente, ¿qué tenemos en composición? Lo que es teológicamente mucho más elaborado, las teofanías, es decir, por ejemplo, el bautizo en el Jordán, la transfiguración, o sea, cuando aparece la voz de Dios, eso ya supone una reflexión muy fina y muy atrevida y muy valiente. Y por último, los relatos de la infancia. Los relatos de la infancia de Jesús es imposible que sea la transcripción de alguien que haya contado cómo es que le había ido cuando estaba chiquito. Lo que sí sucede es que hay una correlación entre los elementos de comprensión de los relatos de la infancia y los elementos de comprensión de
toda enseñanza y doctrina de Jesús del reino de Dios a partir de su predicación. La iglesia empezó a escribir con un teólogo que es Pablo. Entonces, ustedes mirarán, y Pablo es el gran teólogo, el elemento de transmisión y comunicación teológica que tuvo la iglesia inicialmente. Con base en la práctica, en el discipulado, porque Pablo enseñó y Pablo creó comunidades, se fueron haciendo fuertes unos círculos cristianos que dieron lugar a comunidades cuya vivencia terminó en la redacción de los evangelios. Nuestros evangelios son hechos entre el 70 y el año 100. El 70 sucede una cosa terrible, y es que después de una rebelión celote que salió muy mal, Tito, el romano, acabó con Jerusalén. Ya posteriormente, sobre las ruinas de Jerusalén, volverían a quemarla, volverían a incendiarla, que sería en el reinado en el imperio de Adrián. Y ahí ya no quedó nada, sino el muro, pues, de recuerdo. Cuando accedemos a la fe, estamos accediendo a una experiencia histórica. Resulta un poquitico complicado mirar que toman muchos predicadores cualquier texto para decir lo mismo, cualquier pasaje para decir lo mismo. Y entonces las escrituras, que son un elemento gigantesco de conocimiento humano e histórico, termina minimizado en una especie de fábula para decirle a la gente que no sea mala, que salude, que perdone y que nos queramos mucho. Cuando accedemos a una relación ponderada y razonable entre fe y religión, nos acercamos al hecho fundante de nuestra fe. La otra cosa es que tenemos que declarar que una verdad religiosa es tal porque me hace bien a mí. La verdad de la fe, la verdad de las escrituras, no es la misma verdad de la historia. No es la verdad espaciotemporal, la verdad particular, la verdad de la cual puedo sacar una foto y puedo pesar y puedo pintar de verde, de negro o de amarillo. Porque mucha gente ha hecho el mal negocio de decir, ay, entonces la Biblia y todas las escrituras son mentiras, y mire lo que han dicho, han engañado a la gente, se han aprovechado de esta masa de ignorantes. No. Cuando usted tiene fe, usted se acerca a la escritura para alimentar su fe. Ahora, decir unas cosas que me ha tocado escuchar sobre las realidades de nuestro Señor Jesucristo y asociadas con una cantidad de versículos del Antiguo Testamento que no tienen nada que ver, eso es poco saludable, porque somos seres humanos racionales y parte de nuestra fe se alimenta con argumentos que nos ayuden a ser mejores personas. El otro lado del asunto tiene que ver con los que dicen, pues es que los milagros son mentiras porque nadie puede hacer eso. No, un milagro no es una demostración de que Jesús es Dios. El gran argumento de mucha gente es que queremos a Jesús porque hacía milagros, y si hacía milagros es que Dios lo quería, entonces era Dios. No, en la época de Jesús había mucha gente que hacía milagros y ninguno de eso pasó para la historia. Quienes quieren reducir la fe al elemento estrictamente histórico están olvidando que las escrituras sagradas suponen creer. Valen para mí que soy creyente. Hubo una gente muy chistosa en el siglo XIX que, cuando llegó el positivismo, que es una corriente filosófica que afirma que lo que existe tiene que suceder en el espacio y el tiempo y debe ser matematizado,
pues hubo gente muy curiosa que se puso a hacer las cuentas de la Biblia y sacaron en qué año sucedió cada cosa y bueno, se equivocaron terriblemente. O sea, si usted va a leer la Biblia históricamente, es para saber cuál es la dimensión de la reflexión teológica. O sea, por qué unas personas que vivieron en esa época interpretaron de manera creyente un suceso para decir que eso sucedió como sucedió. ¿Por qué el escritor sagrado dice que Jesús desde la barca calmó el mar? Bien, muchos dirán, no, pues es que como es Dios, entonces Él calma lo que le da la gana. Esa es la salida fácil. Otros dicen, no, eso es imposible, eso es carreta de la iglesia que lleva 2000 años diciéndole mentiras a la gente y engañando al pueblo pobre que no tiene cómo estudiar en una universidad teología. No, ni la una ni la otra. La barca y Jesús es un emblema. La barca es la asamblea de creyentes, es la comunidad de creyentes, y el mar, ese mar que los está amenazando, es el pecado. Entonces, lo que se está diciendo es, mire, para salvarse hay que estar en la barca de Jesús. Y la fe es ser capaz de atravesar el mar, que es el mal, y llegar a Jesús. ¿Y quién hace eso? Pedro, el mismísimo que lo traicionó. Sí, el día que lo agarraron y lo torturaron y lo flagelaron y lo crucificaron, el mismísimo que lo negó 3 veces. Entonces, si eso es capaz de hacer Pedro, cualquier persona se salva. El texto sagrado debe ser respetado. Ahora bien, una fe madura no necesita demasiados estudios. Esto lo hacemos nosotros porque somos académicos y queremos meterle investigación y queremos meterle relaciones racionales y científicas al asunto. Pero es bastante probable que nuestros mayores, que no sabían absolutamente nada, ni de arqueología, ni de paleografía, ni de paleontología, ni de teología, no sabían ni arameo, ni griego, ni sánscrito, ni nada de eso, nuestros mayores sean mucho mejor personas, más santos y estén más salvados que nosotros mismos. En la relación entre fe e historia, el producto siempre debe ser que el ser humano que entra a interpretar las escrituras atraviese una experiencia tal que reproduzca la bondad originaria. Y reproduciendo esa bondad originaria, se salve, conozca el amor, sea pleno y ayude a esta sociedad a ser más amorosa, más justa, más igualitaria, más vital para todos. Muchas gracias.